Buenas noches, ¿Sí, cómo me licenciado. escucha? Buenas noches, Buenas noches, licenciado. licenciado. Buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo licenciado. están? Qué gusto saludarlos. Sí. Buenas Muy, noches. muy buena tarde, noche. ¿Cómo están? Chicos, disculpen el atraso. Miren que corrí para poder llegar y fue lo más pronto que logré ya instalarme aquí en la casa para poder iniciar nuestra clase de hoy. Disculpen la tardanza, ¿oyeron? Sin más preámbulo, realmente el tema de hoy es un poquito corto, entonces no creo que tengamos problema con el tiempo. Pero pues vamos a iniciar ya para poder agotarlo, ¿ya? Vamos a iniciar grabando la clase. La clase de la clase pasada se las voy a compartir hoy mismo, ¿ya? Pero como tarda un poquito en guardarse en la computadora para poder compartirse, ya no se las compartí, ayer ya se me fue la orquesta, pero hoy se las comparto y si puedo, de una vez les comparto la de hoy, ¿ya? Vamos a iniciar a grabar. Recording in progress. Bien, muy buena noche a todos. Aquí no he tenido la oportunidad de saludarlos, pues buenas noches y bienvenidos a nuestra clase de hoy, 4 de septiembre del 2025, para dar continuación al conocimiento de nuestro curso de Derecho Procesal Penal 1. Entonces, vamos a iniciar, muchachos, recordando tantito que en la clase anterior conocimos en relación al tema de las medidas desjudicializadoras. ¿Lo recuerdan? Y pues ya establecimos que hay cuatro tipos de medidas desjudicializadoras: el criterio de oportunidad, la mediación, la conversión y la suspensión condicional de la persecución penal. Y pues de esta forma pues ya tenemos un conocimiento más exacto, eh, por medio del cual podemos buscar desjudicializar, ¿verdad? Algún tipo de ilícito penal. Entonces, es importante conocerlo porque es una forma de cómo poder nosotros proveerle de una segunda opción, ¿verdad? A nuestro patrocinado. Cuando las circunstancias concurren, ¿verdad? Es una muy buena forma de cómo ir saliendo del proceso penal sin necesidad de cursarlo por completo y llegar a una sentencia donde definitivamente las cosas se ponen un poco más difíciles. Bien, el tema de hoy, chicos, vamos a conocer en relación a los obstáculos a la persecución penal y civil. Entonces, en relación a los obstáculos a la persecución penal y civil, podemos definir ya para entrar en contexto en relación a esto, qué consiste en los frenos que algunos procesos previos le imponen al proceso penal. ¿Para que Bueno, básicamente para poder entrar a ejercer la persecución penal sobre algunos hechos y actos jurídicos revestidos de conductas delictivas, los que deben ser resueltos previamente a ejercitar la acción penal. Como nuestra definición inicia, ¿verdad? Podemos comprender básicamente que efectivamente son formas de cómo ir deteniendo, ¿verdad? El proceso penal con algunos procesos previos, ¿verdad? Entonces, se deben de ir agotando estos procesos previos para poder definir si efectivamente debe concurrir la tramitación del proceso penal o no, ¿verdad? Entonces, para eso son estos obstáculos a la persecución penal y civil, ¿verdad? Y pues civil es un tantito, unos pincelazos que nosotros tenemos que conocer en relación a estos temas que están vinculados efectivamente con el proceso penal, el derecho penal. Entonces, ¿cómo se clasifican, cómo se clasifican los obstáculos a la persecución penal y civil? Número uno, la cuestión prejudicial. Número dos, el antejuicio. Y número tres, las excepciones. Vamos a ir uno por uno.
Cuando hablamos de la cuestión prejudicial eh, como un obstáculo a la persecución penal, podemos establecer que es un obstáculo a la persecución penal del cual el Ministerio Público no puede continuar con el ejercicio de la persecución penal, ya que depende de un proceso judicial pendiente que debe de ser resuelto antes o previamente a resolver el asunto que nos corresponde a nosotros. Vamos al caso. La cuestión prejudicial está regulada en el artículo 291. Si ustedes se dan cuenta en su Código Procesal Penal, arribita del artículo 251, está precisamente los obstáculos a la persecución penal y civil. Como se dan cuenta, también son tres y están regulados. Entonces, ahí, si lo tienen a la mano, de una vez márquenlo y pónganle ahí, son tres. Y identifiquen la cuestión prejudicial del artículo 291 con un número uno. Arriba también, arriba del capítulo uno hay un pequeño espacio. Yo les sugeriría de que la definición que les acabo de dar, que es relativamente corta, esa definición la coloquen ahí, porque pues siempre es bueno tener ahí la definición para recordarnos con un simple pincelazo de qué trata de forma general los obstáculos a la persecución penal y civil. Entonces, como les decía, la cuestión prejudicial realmente pues, es uno de estos obstáculos donde el Ministerio Público pues, no puede continuar conociendo derivado a que existe un proceso, o digamos otro proceso penal, ¿verdad? Casi, casi que en el mismo sentido o que tiene vinculación con este otro y debe resolverse previamente este primer proceso penal para entonces poder proceder con el segundo, ¿verdad? O inclusive podría ser de que en este proceso penal se resuelvan asuntos que en el segundo pues se tenían que haber resuelto y sea suficiente con este. Y así pues prácticamente esto resultaría en que ya no hubiera necesidad de un segundo proceso penal. O inclusive, dependiendo de lo que se resuelva, puede ser otra cara de la moneda, otra opción, pues dependiendo de lo que se resuelva en el primer proceso penal, ¿verdad? Em, Posiblemente únicamente se conozcan algunos temas relacionados en el segundo proceso penal que no se conocieron en el primero. Entonces, como les decía, resulta ser un obstáculo a la persecución penal, pero precisamente por eso, porque existe una cuestión prejudicial. Existe otra cuestión, ¿verdad, muchachos? Otra cuestión que debe dilucidarse previo a esta nueva, ¿verdad? Bien, mm, por favor, ahí leen el artículo 291. eh, Ahí está ampliamente el tema de la cuestión prejudicial. Pero vayámonos nosotros desglosando un poquito el, eh, la cuestión prejudicial. Deme un segundo. Kimberly había levantado la mano. ¿Tienes alguna Sí, duda? licenciado, buenas noches. Solo es el artículo 251 o 291. 91. 291. Gracias, licenciado. Con gusto. Bien. Entonces, les mencionaba, existen clases de cuestión prejudicial. Número uno, penal. ¿Verdad? Y número dos, perdón, número dos, por otras vías, ¿verdad? Distintas a la penal. En cuanto a la clasificación, esta clase de cuestión prejudicial se da cuando la solución del proceso penal depende de otro proceso penal, ¿verdad? Y entre estos no puede existir
la acumulación. Ya conocimos la acumulación, ¿verdad, muchachos? Yo recuerdo que ya habíamos conocido en relación a la acumulación. Entonces, supongamos el caso, ¿verdad? Aquí es lo que yo les platicaba anteriormente. Cuando existe un proceso penal, pero este debe de ser resuelto antes de iniciar a conocerse el nuevo proceso penal, ¿verdad? Porque resulta una vinculación entre ellos, no permite la acumulación como para conocerse de forma conexada, ¿verdad? Acumulados, no lo permite, pero sí permite el el freno, ¿verdad? Como lo dice nuestra definición, el freno o el obstáculo para que éste se desarrolle, ¿verdad? Antes de que el anterior termine, ¿verdad? Entonces debe terminar el primero para poder continuar con el segundo y las resultas del primero podrían modificar las circunstancias del segundo, ¿verdad? Bien, ahora, ¿por qué otras vías? Como una segunda clasificación. ¿Por qué otras vías se podría llegar a dar esta cuestión prejudicial? Resulta que en esta clase de cuestión prejudicial se da a través de la existencia o inexistencia de un delito, ¿verdad? Porque dependa de una resolución que el juez penal eh, o donde un juez penal no tenga competencia para resolver, ¿verdad? Entonces, supongamos de que existe algún proceso donde que se ventile algún tipo de ilícito penal regulado en alguna ley especial y este tipo de ilícitos penales están regulados no solo en una ley especial, sino que se conocen y la competencia está otorgada a a tribunales de justicia, pero especializados. Entonces, supongamos el caso de que aquellos juzgados o tribunales de narcoactividad y delitos contra el ambiente, que conocen de generalidades, no van a poder conocer, supongamos el caso, ¿verdad? De los casos relacionados con el femicidio, que son temas penales, sí, son temas penales, pero el asunto es de que aquí sí deben de tenerse, de conocer, o parte de ellos deben de tenerse de conocer, van a conocer solo sobre unos temas, y el tema de alguno de los ilícitos como los que regulan la ley contra el femicidio, pues deberá conocerlos un tribunal especializado, ¿verdad? de los que, de los que existen para poder conocerse sobre estos delitos. Entonces, pues aquí tenemos el ejemplo de algunas otras vías, ¿verdad?, relacionadas con esto. Bien, la procedencia, la procedencia de la cuestión prejudicial. Vea, al momento de considerar que existe esta cuestión prejudicial, se podrá interponer ante el tribunal esta cuestión prejudicial, la cual puede ser planteada por cualquiera de las partes procesales. Si se dan cuenta, aquí vamos extrayendo algunos elementos para la procedencia, o sea, para que pueda proceder la cuestión prejudicial, ¿verdad? Cualquier sujeto procesal puede conocer de este tipo de impedimento, de este tipo de, no, también no impedimento, no que obstáculo, ¿verdad? De este tipo de obstáculo que sea ajeno del conocimiento de las demás partes, inclusive del honorable juez. Pero al momento de que una de las partes tenga conocimiento de ello, puede hacer el requerimiento, ¿verdad? O incentivar para que esta cuestión prejudicial se conozca. Antes de seguir avanzando, no solo eso, sino que antes de que se estropee el proceso penal. ¿Cómo se puede estropear? Vean, como ustedes recuerdan, ya conocimos un poquito en relación de la excusa y la recusación. El haber conocido de un proceso penal
¿verdad? Y haber emitido hasta cierto punto algún pronunciamiento podría ser causal de recusación. Entonces, si un proceso penal está iniciando, avanza, avanza y avanza, una de las partes tiene conocimiento de que existe una cuestión prejudicial y no lo anuncia y no lo promueve, pues entonces el juez podría estar ya emitiendo en partes, en algunas partes del proceso penal, en el desarrollo del proceso penal ya podría estar emitiendo algunas opiniones o decisiones que al momento de la cuestión prejudicial eso se tendría que detener. No, vamos al al primer proceso penal, supongamos que se esté desarrollando o a que se conozca alguna otra vía, porque esta vía también podría ser inclusive civil, ¿verdad? Se tiene que ventilar primero lo civil, supongamos el caso, y posteriormente venir a lo penal. Entonces, cuando ya se inició ese proceso penal, ya se empezó a emitir cierta opinión o cierto juicio que si lo detenemos, tendríamos que retrotraerlo y posteriormente, de conocer el primer asunto, supongamos el caso, llega de nuevo al órgano jurisdiccional que estaba conociendo el tema de lo penal o ese tema secundario y como ya emitió ciertas opiniones, entonces puede ser objeto de recusación. Y esto podría damnificar el mismo proceso penal y la objetividad del proceso penal, ¿verdad? Me dice que a quien le convenga podría recusar al juez y listo, porque ya sabe cuál podría ser el camino de la decisión del juez. Entonces, mejor lo recusa. Precisamente por eso es sano el conocer a tiempo la existencia de una cuestión prejudicial, ¿verdad? Como un obstáculo a la persecución penal. Bien, chicos. Eh, en cuanto a la procedencia. Ahora, en cuanto a la forma de planteamiento de la cuestión prejudicial, es de la forma más sencilla. Realmente la cuestión prejudicial puede ser interpuesta por escrito, ¿verdad? A través de un escrito fundado. Cuando se les dice un escrito fundado es porque este escrito pues, debe de llevar cierto razonamiento lógico y jurídico. Y es así como se le hace conocer, se le hace de conocimiento del juez que existe la cuestión prejudicial y se puede hacer en cualquier etapa del proceso cuando se tenga este conocimiento. Ahora, pero también es cierto de que la cuestión prejudicial puede ser planteada durante el debate oral y público. Y si en dado caso se llegara a suceder este planteamiento en esa etapa del proceso, entonces, como definitivamente el debate oral y público pues está desarrollándose de forma oral, entonces el planteamiento de eh, la cuestión prejudicial pues será, por decirlo así, oral o verbal. ¿Verdad, muchachos? Entonces, son las formas de su acometimiento, escrito de forma fundada o verbal o oral, pero en esta etapa del proceso penal. Bien, y hay una diferencia aquí que debemos de tomar en cuenta y solo yo creo que ustedes ya la percibieron, pero igual, si se plantea por escrito fundado, pues esta va a ser planteada en cualquier etapa del proceso. Pero si se plantea en el debate oral y público, esta va a ser oral o verbal. ¿Verdad, muchachos? Entonces sí hay una pequeña diferencia allí, pero según las etapas en las que se plantea. ¿Verdad? Bien. Entonces, ¿qué efectos? ¿Qué efectos tiene la cuestión prejudicial? Esta produce mm, ciertos efectos. Supongamos el caso que la misma es aceptada por el tribunal ante que se plantea la cuestión perjudicial. Dicha aceptación suspenderá el proceso hasta que la misma sea resuelta por el juez competente.
Entonces, de forma sencilla, ¿qué efectos tiene la suspensión temporal del proceso? ¿Verdad? No es una suspensión definitiva, es una suspensión temporal, ¿verdad? Entonces, ahora, si en el caso de que el planteamiento de la cuestión prejudicial sea rechazado por el tribunal al cual se le planteó esa cuestión prejudicial, pues el juez ordenará que se continúe el proceso penal, ¿verdad? Entonces, dos efectos. Si se acepta por el juez, si el juez acepta la cuestión prejudicial, suspende el proceso penal, el desarrollo del proceso penal que se está llevando a cabo, y en el caso de que la rechace, pues ordenará su continuidad, ¿verdad? Bien, ¿cómo se tramita, cómo se tramita la cuestión prejudicial? En relación al trámite de la cuestión prejudicial, esta será por la vía de los incidentes, la cual, esta vía incidental la regula el artículo 150 bis de nuestro Código Procesal Penal. Corroborar. ¿Es 150 o 150 bis? Exactamente. Ah, bueno, no sé si ya habíamos hablado en relación al trámite de los incidentes, si ya les había mencionado, porque esto es bien común, es algo bien común, el artículo 150 bis. Es importante que a ese artículo, en la parte de arribita, le pongan ahí trámite incidental o trámite de los incidentes. ¿De acuerdo? Entonces, y si pueden, léanlo, subrayenlo, cómo es que se da el trámite de los incidentes. Aquí es paso por paso. Lo vamos a ver nosotros posiblemente más adelante. No solo lo desarrollemos, sino que pues establezcamos esos plazos cabal aquí mismo en el código. Pues ahorita únicamente tenemos que tener en cuenta que la tramitación de la cuestión prejudicial se hará a través de los incidentes o la vía incidental que establece el artículo 150 bis del Código Procesal Penal. Bien, muchachos. Ahora, hasta aquí en relación a la cuestión prejudicial. La segunda o el segundo obstáculo a la persecución penal es el antejuicio. Pero quisiera saber si alguien tiene alguna duda en relación a la cuestión prejudicial. Perdón, Lick. ¿Estamos bien? ¿Y está Ninguna claro? duda. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Emerson. ¿En qué momento procesal se presenta esta cuestión prejudicial? Siempre estamos hablando de que ya fue enviado a juicio el sindicado, o estamos todavía en esta parte de la etapa intermedia. Puede ser en cualquier etapa del proceso, Emerson. Puede ser inclusive en la audiencia de primera declaración, ¿verdad? En la etapa preparatoria, puede ser en la etapa intermedia, pero si es en estas dos etapas, la cuestión prejudicial deberá ser presentada por escrito, un escrito fundado, ¿verdad? Razonado de forma lógica y jurídicamente para que se pueda conocer por el juez. Ahora, en el caso, como mencionabas, de que si estamos ya en la etapa del juicio y el desarrollo del juicio, pues esta, como estamos en el debate oral y público y este es eminentemente oral, pues el planteamiento se hará de forma verbal o oral, ¿verdad? ¿Estamos bien, Emerson? Sí, Lick, Muy comprendido. bien, perfecto. Chicos, Lick, buenas ¿alguna noches. duda? Luis. ¿Qué tal? Yo le Ajá. quería preguntar sobre la definición. Ajá. Es que no me dio tiempo de apuntarla. Va. En cuanto a la cuestión prejudicial, este es un obstáculo a la persecución penal, el cual el Ministerio Público tiene un impedimento y no puede continuar con el ejercicio de la persecución penal, ya depende de un proceso judicial pendiente que debe ser resuelto previamente.
Gracias, Lick. Ahí Kimberly también transcribió algo en relación a la definición. Gracias, Kimberly. ¿Quedamos claros, Luis? Sí, Lick, muchas gracias, muy amable. Perfecto. ¿Había alguien más que quería consultar algo? No sé si era Fernanda o alguien que haya activado su Era yo, audio. perdón, pero ya lo resolvieron. Muchas Pablo, gracias. muy bien, perfecto. Muy Lick, bien, Pablo. una consulta, perdón. En, Dime, right, Brian. ajá. Muy bien. En la parte de la procedencia, Ajá. eh, no me quedó muy claro cómo se dividía ahí la procedencia para la aplicación de estos obstáculos o de dónde Bueno, claro, procede. claro, claro, claro. Mira, eh, ¿cómo interpretamos la procedencia? De que no es que cuándo vaya a proceder, ¿verdad? Sino que cuándo vaya a poder ser planteada y por quién prácticamente. En relación a la procedencia de la cuestión prejudicial, establecemos que puede ser planteada o considerada según el conocimiento que pueda tener cualquier sujeto procesal, ¿verdad? Y que lo haga de conocimiento del tribunal. ¿Estamos bien? ¿Right? Lick, perdón. Sí, Lick, ahí estamos. Sí, Muy sí, sí. bien. Pablo. Aprovechando, entonces, esto prácticamente se podría decir que favorece al sindicado, por poner una idea, ¿no? Ya que no puede ser perseguido hasta que se... Definitivamente, definitivamente así es, muchachos. Pablo, efectivamente. No es que sea una forma de favorecerlo, claro que no. De que lo favorece a él, sí, lo favorece. Porque la tramitación de ese proceso penal se va a ver, número uno, estrechamente vinculado con el que se tiene que diligenciar previamente. Pero número dos, también no va a poder continuar ni tener algunos efectos, ¿verdad? Hasta que el primero no se resuelva. ¿Verdad? Por eso de que resulta ser un obstáculo a la persecución penal. Claro, ¿quién ejerce la persecución penal? El Ministerio Público. Y mientras que el Ministerio Público no pueda realizar su eh, acción acusatoria, ¿verdad? Su ejercicio acusatorio, la persona que resulta supuestamente sindicada de los ilícitos penales, pues se le está dando tiempo, ¿verdad? Está ganando tiempo. Pero eso sí, puede ser que en el primer proceso penal que se esté dilucidando ya se vaya a resolver parte de esto, ¿verdad? Entonces, pues tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? El asunto es de que si efectivamente de forma, ¿cómo podríamos decirle? Eh, Se me fue la palabrita. Eh, Se le resulta cierto beneficio para el sindicato. Lo que se busca primordialmente no es beneficiarlo a él, sino que no se provoque un desgaste a la administración de justicia, número uno, y número dos, de que no se vaya a resolver de forma aleatoria, ¿verdad? Continua, en dos procesos, una misma situación jurídica. eh, Porque no sería conveniente. Esto podría provocar que se pudieran plantear algunos recursos o algunas acciones constitucionales, ¿verdad? Que podrían entorpecer un proceso y podrían entorpecer el otro, ¿verdad? Y al final, ante la duda, se recuerdan, esa es una de las garantías constitucionales, ¿verdad? Entonces, ante una duda razonable, pues se beneficiaría más o aún más al sindicato, ¿verdad? Entonces, sí, es mejor llevarlo de una forma ordenada para que no entorpezca a B, ¿verdad? Y definitivamente, y quiera que no, pues sí se podría estar beneficiando con tiempo, ¿verdad? Con temas de tiempo al sindicato. Así es. Lick, perdón, así rapidito. Esta situación estamos hablando de que son dos situaciones penales
relacionadas Que tengan o relación, pero que no puedan ser vinculadas entre sí. Que tengan cierta vinculación, pero, perdón, que tengan cierta vinculación, pero que no permitan todavía que no logren llegar a concluirse los elementos para una conexión y que se conozcan de forma conjunta, ¿verdad? Entonces, como no se pueden conocer de forma conjunta, pues se tiene que detener una para concluirse la primera, ¿verdad? sí, pues, y en situaciones aisladas, por ejemplo, que el sindicato, bueno, yo lo que entiendo que esto aplicaría en este tema porque el sindicato, pues, cometió un ilícito penal previo y posterior Ujú. hay otro que también se va a juzgar y pueden ser eventos aislados también, Lick. Puede Pregunto. ser, o puede ser de que de la resulta del primer proceso se determine que hay vinculación en un hecho y el otro, Sí, pues, ¿verdad? ya le entendí. ¿Verdad? O inclusive, como pues tenemos también relación con temas civiles, ¿verdad? Puede ser de que eh, pueda, que se deba, ¿verdad? Que se deba resolver primero un tema civil y dependiendo de la resulta de ese tema civil, ya venimos a lo penal o no. Podría ¿Verdad? ser un ejemplo, tal vez claro, el tema de un alzamiento de bienes en caso de algún tema de embargo, que ya el alzamiento ya, Puede ser de que se esté anticipando a conocer penalmente sobre un ilícito, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando realmente todavía tiene que dilucidarse un tema civil para determinar si existía una responsabilidad en esa persona o el grado de responsabilidad, ¿verdad? Porque según el grado de responsabilidad podría recibir una sanción, supongamos el caso, o con el simple resarcimiento de los daños podría dilucidarse la situación en lo civil. Pero cuando ya llega a un grado en el cual ya no puede ser resarcido, ya no, o lo que se conoció en civil determina que efectivamente existía una ilicitud penal, pues entonces ya vamos y conocemos en lo penal. Mientras tanto, es mejor que concluya el primero para que se retome el segundo. ¿Estamos bien? de acuerdo, Lick, muchas gracias. Perfecto. Como tenemos ya poquito tiempo, pero ya los temas ya son, esto es lo más amplio. Conozcamos en relación al antejuicio, muchachos. Vean. El antejuicio es un obstáculo a la persecución penal que consiste en que el Ministerio Público no puede continuar la investigación o sus diligencias de investigación e imputación porque el sindicado, bueno, o a la persona que se le sindican los hechos o los actos delictivos es un funcionario o un dignatario que tiene una prerrogativa que consiste en que previo a considerársele penalmente responsable de algún ilícito penal, debe llevarse a cabo un procedimiento administrativo en el que se determinará si hay o existe fundamento serio para iniciar la persecución penal en su contra. ¿De acuerdo? La palabra, bueno, el antejuicio se encuentra regulado en el artículo 200. Bueno, es el siguiente. Estábamos en el 291, ¿no? Es el 293. Ahí pónganle de una vez un número 2, ¿verdad? Porque les mencioné que le pusieran ahí, son tres. Entonces, un número 1 al resultado judicial, un número 1 número 2 al antejuicio. ¿De acuerdo? Entonces, em, con relación al antejuicio, ¿verdad? Este es una prerrogativa de la cual gozan todos los funcionarios públicos y dignatarios de la nación, em, que como hablábamos anteriormente, que resulta ser un beneficio, ¿verdad? Resulta ser un beneficio, claro. Pero esto es porque, muchachos, una persona que esté ejerciendo la función de funcionario público y que esté representando en algún puesto
del Estado a qué, o ejerciendo ese puesto de Estado, representando a Guatemala, ¿verdad? En beneficio supuestamente del pueblo y demás, ¿verdad? También está expuesto a que toda la población, ¿verdad? O a que ciertos sectores de la población no estén de acuerdo con el ejercicio de su trabajo, ¿verdad? O el desempeño que resulta desde ese puesto, de ese puesto. Entonces, es aquí donde el antejuicio, como un obstáculo a la persecución penal, protege a los funcionarios o dignatarios, ¿verdad? Para que no puedan ser perseguidos por todo tipo de denuncia. Ustedes saben, aquellas denuncias que llevan el contexto de un ilícito penal debe ser tramitado, ¿verdad? Aunque el Ministerio Público eh, ahí se, ahí se dé el desistimiento de la causa, ¿verdad? Entonces, pero aún así, esa desestimación, para que llegue esa desestimación, lleva ciertamente una pequeña investigación, ¿verdad? Y entonces ahí se desarrolla, ya se determina si se continúa o no. En el caso, muchachos, en el caso del antejuicio, ni siquiera se inicia. Pueden llegar 1000 denuncias, ¿verdad? Esas 1000 denuncias primero tienen que pasar por un filtro administrativo, ¿verdad? Por un proceso administrativo para determinar si existe o no realmente fundamento serio para poder seguir en contra de este funcionario un proceso penal, ¿verdad? Muchas de las denuncias, muchísimas de las denuncias son rechazadas liminarmente, ¿verdad? O sea que ni siquiera se le da trámite por lo frívolas que son. O sea que no tienen un sustento, realmente un sustento que establezca veracidades, o ni siquiera esté revestida de ilicitudes. Pero este antejuicio lo conocen las altas cortes, ¿verdad? No lo conoce, no, o sea, este pequeño trámite administrativo lo conocen las altas cortes, no el Ministerio Público. Si no, de lo contrario, el Ministerio Público podría determinar, no, sí o no, ¿verdad? No, lo conocen las altas cortes, ¿verdad? Por la misma complejidad y la honorabilidad de la cual están investidos estos magistrados, ¿verdad? Para determinar si existe o no realmente una ilicitud que deba ser perseguida. Si se le da trámite ahí, entonces sí ya se empieza a desarrollar un antejuicio y finalmente se emite una resolución donde se establece al lugar o no al lugar a formación de causa. Si se establece al lugar a formación de causa, entonces sí se remite directamente a un juzgado o al Ministerio Público para que la investigación en contra de esta persona sí inicie de una forma o formalmente, ¿verdad? Mientras que se declara no al lugar a formación de causa, entonces prácticamente únicamente resulta el archivo del mismo. Y se acabó. Ahí no hay más para dónde. Lo único que procede en contra de esa resolución, de las dos resoluciones, únicamente lo único que procede en contra de las dos resoluciones, o sea, al lugar o no al lugar a formación de causa, es la acción constitucional de amparo, ¿verdad? Bien, entonces, aquí tenemos el antejuicio, básicamente de lo que trata el antejuicio, ¿verdad? Y pasemos por último a las excepciones. Esto es cortito, muchachos. Las excepciones están reguladas en el artículo 290, la ley número 3, ¿verdad? 294 de nuestro Código Procesal Penal. Y establece que los obstáculos a la persecución penal consisten, o bueno, o este tipo de obstáculo a la persecución penal consiste en que las partes hacen valer en contra de la competencia de un tribunal o de la acción penal o de la acción civil. Vean, aquí sí es importante que veamos un poquito en relación, eh, al artículo. Aquí establece de que existe una oposición y esas son las excepciones, ¿verdad?
y nos establece varios tipos de excepciones, ¿verdad? Incompetencia, falta de acción. Podemos agregar ahí también, aparte de la falta de acción, escríbanlo ahí, falta de titularidad, ¿verdad? La extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Entonces son tipos de excepciones que se pueden ir planteando, ¿verdad? De una forma general. Los motivos, por llamarles de una forma, los motivos por los cuales se pueden plantear estas excepciones, como bien lo dijimos, es la incompetencia. En cuanto a la incompetencia, esta resulta cuando el tribunal ante el cual se persigue un proceso penal no es competente para conocer de acuerdo a los criterios de competencia. El Martinelli, que me parece que se ha perdido en cierta... Que hablábamos anteriormente, ¿verdad? La competencia, hay varios tipos de competencia, ya los conocimos, pero la materia o la especialidad podría ser uno de ellos, ¿verdad? Aquí únicamente conocemos la generalidad de los penales, mientras que un asunto especializado, como decir el feminicidio, lo tienen que conocer los tribunales especializados para ese asunto, han sido creados, ¿verdad? Por la Corte Suprema de Justicia para tal efecto. Otro, pues es la falta de acción. Y en cuanto a la falta de acción, pues esta excepción resulta a través de la prescripción para ejercer la acción penal o que, eh, o que también se pueda obstaculizar, por decirlo así, por temas de tiempo, ¿verdad? El ejercer esa vía en relación a la investigación. Y esta es la que más se da. Se las explico en un minuto. Resulta que en relación a la falta de acción se plantea en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, cuando el Ministerio Público ha dejado, por decirlo así, abandonado un proceso penal, una investigación del proceso penal, y dejó de accionar y dejó de accionar. Entonces, las personas, los sujetos procesales que se encuentran inmersos y damnificados por el proceso penal, pueden plantear una excepción de falta de acción, ¿verdad? Y al momento de plantear la excepción de falta de acción, el juez, al darle trámite, siempre, por lo que ya habíamos platicado, el trámite de los incidentes, le va a correr audiencia al Ministerio Público para que se pronuncie en cuanto a la excepción que se está planteando. ¿Hay investigación? ¿No hay investigación? ¿Ya no se va a investigar? Dígalo, pero dígalo ya. Algo así es el asunto. ¿Por qué? Porque él dejó de hacer su función investigadora y de accionar. Por eso mismo es que se plantea esta falta de acción como una excepción y efectivamente como un obstáculo a la persecución penal. Bien, entonces, em, hasta aquí, muchachos. Hasta aquí hay un par de cositas más que tengo que platicarles en relación a esas excepciones, pero por el tiempo, pues nos quedan tal vez unos 5 minutos, pero no quiero ni atrasarlos en su próxima clase, ¿verdad? Ni correr con esto. Entonces, mejor, antes de empezar la última clase, hacemos una pequeña reseña. Igual les doy un poquito más de contexto en relación a las excepciones como obstáculos a la persecución penal. Bien, chicos, eh, Licenciado, gracias por disculpe su atención. una pregunta rapidita. Sí, 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 Juan Carlos, dime. Aquí dice que las excepciones serán planteadas ante el juez de primera instancia. ¿Ese de qué Ajá. rango sería? Siempre, Perdón, perdón. ¿Este de qué? es que aquí en el artículo dice que las excepciones serán planteadas al Ante el juzgado de juez de primera primera instancia. instancia. Ajá. ¿Pero qué primera instancia, penal o civil? No, 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 aquí solo es penal. Ah, ok. Aquí solo es penal. Esa era la Exactamente, duda. solo es penal. Gracias. Y que no se vincula como anteriormente, ¿verdad? De que podría ser de que en caso de que se resuelva lo civil antes de lo penal, no. Aquí solo es penal. Estas excepciones solo se tramitan o se plantean siempre en el transcurrir del proceso penal. Y entendamos que jueces de primera instancia
hay ¿qué? Una forma de identificar a los jueces de primera instancia porque tramitan todo, o sea, la parte del proceso penal que ellos eh, diligencian es eh, la etapa preparatoria y etapa intermedia, pero a los tribunales de sentencia, ¿verdad? También están integrados por jueces de primera instancia. ¿Por qué? Porque todo, desde la etapa preparatoria hasta la etapa de juicio a su final, esa es una primera instancia. Entonces, podría ser de que esas excepciones se planteen en todo el proceso penal, ¿verdad? En todo el proceso penal. Ya cuando llegamos a impugnaciones, eso ya es una segunda instancia, ¿verdad? Eso ya no son jueces de primera instancia, eso ya son magistrados de cortes de apelaciones. Entonces, jueces de primera instancia son todos. Jueces de primera instancia son desde etapa preparatoria hasta juicio, o sea, que podría llegar a plantearse inclusive hasta ese momento. ¿Verdad? Pero regularmente lo que conocemos como jueces de primera instancia son los que llevan esas dos primeras etapas, que es la etapa contralor, ¿verdad? Muy bien, chicos, ¿algo más antes de que concluyamos? Muchas gracias por la aclaración, licenciado. Muy Gracias. bien. Bueno, por mí ha sido todo. Feliz noche, cuídense mucho, bendiciones a todos y gracias por su tiempo. Cuídense Feliz mucho. Gracias, noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Liz. Recording stopped. Feliz noche.